Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos oficialmente a este encuentro en Stellium, laboratorio astrológico, laboratorio alquímico, laboratorio del ser. No me canso de decirlo, qué lindo esto que nos convoca el día de hoy y cada 15 días, que es estudiar la creación y estudiar a nuestro ser en relación a esa creación. El día de hoy, a pesar que todavía estamos en Leo y tenemos un stellium actualmente en Leo, la energía leonina todavía está activa. No obstante, en unos 3 días ya el Sol va a entrar a Virgo y por lo tanto, desde la perspectiva y percepción e interpretación de la astrología, la energía del yo, la energía de la conciencia colectiva cambia y cambia a la energía de Virgo. Entonces, el día de hoy vamos a comprender a Virgo, la energía de este signo, la energía de esta inteligencia, cómo aparece en nuestras vidas, cómo aparece también en el colectivo. Y realmente me alegra que sea Virgo la energía entrante, porque es una energía que cuando es integrada con armonía, con equilibrio, nos ordena, nos limpia, nos regenera, nos trae salud y prosperidad. Así que pienso yo que es algo que nos vendría muy bien en estos momentos, orden en nuestros hábitos. No obstante, ya no seré yo el que comparta este maravilloso signo, que la constelación de Virgo, sino que el día de hoy nos va a presentar este signo Yael. Así que, Yael, bienvenido, te doy la palabra. Bueno, muy buenas noches. Gracias a todas las personas que se conectan, a todas las personas que están siguiendo este viaje, esta exploración que estamos haciendo este año a través de los signos, a través de los saberes psicológicos, artísticos, creativos, las sensibilidades que hay en cada uno de los signos. Brevemente, pues invitarlos también a que puedan ver los videos anteriores. Si bien nosotros estamos haciendo estos encuentros siguiendo el ritmo del sol y de la luna, estos videos de una otra forma, cada uno de los videos que ya están en la plataforma, verlos les ayuda a explorar todos, digamos, los lenguajes simbólicos de cada uno de los signos hasta llegar al que estamos en este momento, que es Virgo. Pues brevemente también invitarlos a que puedan compartir un poco el chat grupal, a las personas que sepan que les interesa este tema, compartir los videos. De una otra manera, pues nosotros lo estamos haciendo todo muy orgánico y pues el objetivo es que este espacio pueda nutrir a las personas y que está abierto a cualquier persona que esté interesado en conocerse un poco más, explorarse, habitarse, comprender los ciclos de la naturaleza. Entonces, bueno, hoy nos acercamos ya a Virgo, brevemente, haciendo un repaso por los movimientos que hemos estado haciendo por cada signo y en el aspecto de la luna nueva. Hemos hablado de que la rueda astrológica hay muchas formas de interpretarla, hay muchas formas de acercarnos a los conocimientos que se resguardan en ese mapa simbólico, pero nosotros estamos enfocándonos mucho en comprender el proceso de individuación individual y colectiva, por así decirlo, que nos propone que nos propone la astrología en puente con la psicología. Entonces, hemos hablado brevemente, hablamos de la fuerza creadora y destructiva, la primera afirmación del yo de Aries, hablamos después de la primera raíz, de la primera materialización de Tauro, hablamos después de la dualidad, del encuentro con el otro a través de Géminis, ¿no? Después hablamos de cáncer como cuna, como matriz de las fuentes y memorias de la vida, del agua, de la familia, ¿sí? De los orígenes del agua, por así decirlo, que fluye, que nos nutre, que nos materna. Posteriormente hablamos de Leo, ¿sí? Y veíamos cómo cuando se constela Leo, que fue los encuentros pasados, cuando se constela Leo, es ese momento en el proceso de individuación, es como ese paso al proceso de individuación. Es como una afirmación del proceso de individuación en Leo, ¿sí? Si veíamos que veníamos de la energía de cáncer, en donde volvemos al vientre, volvemos a las aguas primordiales, volvemos
a las raíces de nuestros orígenes, por así decirlo, y nos sentimos parte de la familia, nos sentimos parte de la madre. Cuando llega la energía de Leo, se da ese paso de individuación, de separación, de afirmarse en el sol central, por así decirlo, afirmarse en el centro del león, la leona. eh, Leo tiene que ver con ese proceso de centrar el valor. Es como, este es mi valor. Obviamente, y yo creo que lo sentimos colectivamente, hoy lo hablábamos un poco con Lu, a veces esa energía de Leo también como que desmantela a veces, como decirlo así, ilusiones, vanidades, ciertas formas en las que nos mostramos. Leo tiene que ver con lo que mostramos, con el valor que compartimos. Entonces, a veces en esos procesos de Leo, pues también hay siempre, siempre, cada vez, no recordemos que cada signo, cada época, cada fase, cada ciclo tiene sus aspectos luminosos, pero esa misma luz nos muestra una cierta sombra, una cierta oscuridad. Entonces, a veces es interesante ver cómo en este momento con Leo, a veces también nos confrontamos con con ilusiones, desilusiones, con cosas que le dábamos valor y que ya no le damos valor, o cosas que sentíamos que tenían sentido y que ya no tienen sentido, ¿no? Entonces, como decía Miguel, ahorita ya vamos a hacer el puente hacia el Sol en Virgo. Y con Virgo, si bien Leo empieza ese camino de individuación, de afirmarse en su individualidad, de afirmarse en su valor, de afirmarse en su fuerza, con Virgo viene lo que decía Miguel, que es ese proceso y esa capacidad de discernimiento, de organización, ¿sí? Personalmente, en algunos momentos, y se promueve mucho a veces la idea de que Virgo representa la rigidez, a veces que se presenta como un signo aburrido, como un signo que puede ser muy exigente, ¿no? Pero obviamente acá no nos quedamos en esos tipos de lecturas, sino que tratamos de profundizar en todo lo que tiene para mostrarnos Virgo. Y Virgo, si bien tiene que ver, es un signo de tierra, recordemos, me comparto acá. Si bien Virgo es un signo de tierra, eh, tiene que ver precisamente con esa capacidad, con esa función que tiene el alma de discriminar, y no en un sentido de rechazo, sino discriminar. Es, si lo vemos desde la perspectiva alquímica, es cuando separamos los elementos, ¿sí? La separation en la alquimia, que tiene que, si lo hablamos ahorita, quisiera que nos enfocáramos en el sentimiento y les voy a compartir por qué. Tiene que ver con cómo lo que está fusionado, ¿sí? Lo que se ha venido gestando a través del año, a través de la rueda, a través del ciclo. eh, Todas esas cosas que a veces están en materia bruta o en materia prima, lo que hace Virgo es diferenciarlo, dividirlo. Entonces, miremos, por ejemplo, cómo en el mito de Eros y Psique es muy interesante porque en ese mito es la madre de Eros la que pone a prueba a Psique. Entonces, Psique tiene que hacer una serie de pruebas para poder ganarse el amor de Eros. Muy interesante, ¿no? Es como la suegra básicamente pone a prueba a Psique. Pero entonces, una de esas pruebas, no me voy a entrar hoy en el mito de Psique, una de las pruebas es que la madre de Eros pone a Psique a diferenciar semillas de granos de diferentes elementos, ¿sí? Entonces, ahí es interesante cómo, si lo vemos como un mapa de cómo el alma busca a Eros, cómo el alma busca el amor, ¿sí? No solamente viéndolo de un tema de pareja, sino cómo nuestra alma busca esa energía Eros, ese amor fundamental. Requiere, una de las pruebas que requiere hacer es poder discriminar, diferenciar, reorganizar, ¿sí? Hacer ese estudio de qué elemento o qué lugar ocupa cada cosa, ¿sí? Entonces, a veces se nos ha dicho que Virgo tiene que ver como con la rigidez, que solamente que es muy mental, que... sí, que es inflexible, ¿no? Que busca el perfeccionamiento. Pero más allá de que nos quedemos como en ese trabajo o en ese aspecto, a veces cuando Virgo está apenas enfrentando sus retos, lo interesante es que lo podamos ver cuando la energía de Virgo ya madura, por así decirlo, ¿no? Entonces a mí me parece interesante que Virgo, al ser un signo de tierra, recordemos que los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio, y que cada uno de los signos representa una naturaleza de la tierra, ¿sí? Entonces, si con Tauro hablábamos de las estructuras, es un signo fijo, es un signo que centra la materia, centra lo concreto, el trabajo, el valor. Con Virgo, Virgo es un signo mutable.
Y eso es muy interesante, porque aunque se piense que Virgo es inflexible, no es cierto. O sea, Virgo está constantemente mutando, es la Tierra en transformación, es la Tierra en cambio. Y Capricornio es un signo cardinal, es decir, un signo que lidera, que orienta, que mueve. Es la Tierra que es ese sendero que nos lleva hacia la montaña, ¿sí? Pero entonces, a mí sí me parece interesante que si estamos hablando de la Tierra y si lo vemos desde las funciones psicológicas, con Virgo podemos hablar de la función de la sensación y del sentimiento, ¿sí? Esas dos funciones que tienen que ver literalmente con experimentar las mutaciones, las transformaciones en la materia, en el cuerpo. En ese sentido, nosotros venimos de una tradición cultural, civilizatoria, en donde nos han enseñado que la razón, el pensamiento, el intelecto es superior y es más verdadero que el sentimiento, ¿sí? En ese sentido, no nos educan, no nos enseñan a hacer una ciencia de lo que sentimos y de las sensaciones que experimenta la materia, el cuerpo, ¿sí? Em, por ende, muchas veces esto queda en la sombra. ¿Sí? Ahí hablo un poquito de mi experiencia personal, porque no es cierto que todo el mundo le cueste a veces sentir. Personalmente, en mi proceso, a veces mi función primaria se volcó mucho hacia el intelecto, la razón, las ideas, el pensamiento, ¿sí? Y por ende, a veces, cuando desarrollamos mucho una función, la otra función queda en la sombra, ¿sí? Entonces, cuando uno se va mucho hacia el pensamiento, a veces el sentimiento queda atrás. Entonces no sabemos sentir, no sabemos experimentar la ciencia del sentimiento, que es lo que hemos venido hablando un poco en este espacio, ¿no? Veíamos, por ejemplo, con la experiencia del temblor en Colombia, cómo de una otra forma el proceso colectivo nos lleva a confrontarnos con cómo aprendo a sentir el miedo. ¿Cómo aprendo a sentir el temblor? ¿Cómo aprendo a sentir cuando las cosas se mueven, cuando las cosas inclusive cómo aprendo a sentirme a mi cuerpo y a mí mismo en medio de una experiencia trágica, ¿sí? Entonces, como no sabemos sentir, como no nos enseñan a sentir, como no nos enseñan la ciencia del sentimiento, muchas veces el mundo emocional, el mundo afectivo, el mundo de las sensaciones, se nos vuelven como desesperaciones, se nos vuelven angustias, se nos vuelven histerias, se nos vuelven desbordamientos. Entonces es muy interesante porque la energía de Virgo lo que nos enseña es cómo podemos encontrar esa mutación del sentimiento a través de diferenciarlo, a través de darle palabra, a través de comprender qué lugar ocupa cada sentimiento, darle expresión, por ejemplo, a través del arte, a través de la escritura, a través del encuentro con la palabra. Entonces es como que si de repente hubiesen muchos contenidos internos, a veces desbordados de un lado para otro, en donde ni siquiera sabemos cómo nos sentimos y lo que nos permite vivir con el proceso de individuación, es decir, ok, vamos a darle lugar a cada cosa, vamos a darle forma a lo que no tiene forma. Eso es uno de los principios de la teoría gestal, darle forma a lo que lo que no tiene forma. Entonces, pues venimos de una cultura en donde creemos que la ciencia solamente responde a la razón, al método científico del siglo XIX. Pero hoy en día nosotros también, si nos adentramos en comprender una ciencia del sentimiento, vamos también a darnos cuenta que cada sentimiento es una puerta a la experiencia, a una parte de la experiencia de la vida, ¿sí? En ese sentido, a veces nos enseñan que hay sentimientos negativos y sentimientos positivos. Y yo no creo, la verdad, que eso sea así, sino que cada sentimiento nos muestra una experiencia. Entonces, por ejemplo, sentir asco. Lo pensamos como algo negativo, pero si ustedes se ponen a ver, el asco te permite saber si algo está envenenado, si algo está en descomposición, o también te permite saber si algo te agrada o te desagrada, si un vínculo te hace bien o no te hace bien, ¿sí? Por ejemplo. Asimismo, el miedo, a veces queremos quitárnoslo de encima, pero el miedo de una otra forma tiene una función de alerta frente al peligro, pero también el miedo te enseña a protegerte, te enseña a encontrar recursos, te enseña a poner límites, ¿sí? Entonces, si nosotros nos abrimos, digamos, a la experiencia de nuestros sentimientos y a comprender qué es lo que nos están enseñando los sentimientos, es como que nos adentramos realmente en la ciencia de nuestra experiencia interna. ¿Sí? Yo caí personalmente durante muchos años en la idea de que si yo entendía lo que me pasaba y si yo razonaba lo que me pasaba, entonces
eso me iba a ayudar a transformarme. Y quizás es una herramienta, pero aquí la invitación con la energía de Virgo es que realmente podamos ir a cómo lo siento en el cuerpo, cómo lo siento en mis órganos, cómo lo siento en mi tierra, cómo muta el sentimiento. Porque ¿qué pasa? Nos pasa que, por ejemplo, en Tauro, los sentimientos o los valores se vuelven tierras fijas. Son como, esto es la alegría, o de esta forma yo amo y punto, o de esta forma, esto es lo que a mí me da rabia y punto. ¿Sí? Pero en Virgo, en la medida en que yo me adentro en ese sentimiento, en la medida en que yo exploro ese sentimiento, las imágenes que hay en ese sentimiento, las memorias que hay en ese sentimiento, los paisajes frente a la vida que hay en ese sentimiento, sean positivos, negativos, agradables, desagradables, pues de una otra forma yo voy a poder mutar esos sentimientos. Entonces, por un lado está, acepto el sentimiento, lo habito, y por otro lado, el habitarlo y aceptarlo ya me mueve el sentimiento. Entonces ahí es darnos cuenta que el sentimiento es una ciencia viva, es una ciencia en constante mutación y es como que a mí me llega mucho como la imagen de la acuarela. Ya les voy a mostrar ahorita una imagen frente a eso. Es como que de repente uno coge, digamos que el color del amarillo me evoca la alegría y es como si yo de repente estoy experimentando alegría y de repente me acuerdo de un dolor y de una nostalgia y evoco el color azul. Pero cuando el azul y el amarillo se fusionan, también me abre otro sentimiento. ¿Sí? Y así yo voy integrando el movimiento y la experiencia de los sentimientos que me van habitando. A veces hay sentimientos que están muy congelados, ¿sí? Y aquí lo que yo les invitaría es que podamos hacer del estudio de la ciencia del sentimiento una especie de contemplación del paisaje del mundo interno. Entonces pensemos, por ejemplo, en las aguas, ¿sí? O pensemos en las tierras y de los diferentes estados de la tierra, ¿sí? Virgo también representa un poco como ese puente entre el agua y la tierra. ¿Por qué? Porque el axis de Virgo es Piscis. Entonces esa relación entre las aguas oceánicas profundas, ¿sí? Y Virgo encontrando los órdenes y los entendimientos, ¿sí? Lo que le da forma a esas aguas oceánicas que si uno se tira de cabeza, pues se ahoga en las aguas del mar, ¿no? Pero si yo encuentro la ciencia de sostenerme en el barco, de direccionar, de encontrar el ritmo de las mareas, de entender los tiempos de la lluvia, del trueno, de los cambios de las olas, de las coordenadas que orienta el barco, pues yo voy a entender una ciencia de esa navegación. Pero si no, entonces si uno polariza esas energías, o cae, me ahogo en las aguas, o me vuelvo muy rígido, muy un orden no mutable, sino un orden muy fijo, inflexible, que es como, esta es la verdad, este es el método y esta es la forma que me sostiene. Y ahí es cuando de repente Virgo se constela de una forma en sombra, por así decirlo. ¿Sí? Cuando cae en, no voy a sentir las aguas oceánicas, no me voy a fusionar con el agua, sino que me voy a proteger del sentimiento en esta rigidez, en esta inflexibilidad y en esta verdad que es la que me define. Pero la invitación es a la puerta. Hasta aquí voy a hacer un paréntesis. Acá tenemos a nuestro señor Hermes, uno de los pues, de mis dioses favoritos de la mitología griega. Veíamos que Hermes también constela, hay dos Hermes, dos Mercurios, o sea, Mercurio constela dos signos, fundamentalmente, que es Géminis y es Virgo, ¿no? Entonces, cuando Mercurio constela a Géminis, se habla de un Mercurio de aire, ¿sí? Un Hermes aéreo, un Hermes que viaja, que migra, que va al inframundo, que va al cielo, que habla con el dios del bien, con el dios del mal, que comercia, que intercambia, que nos habla de esa función y de ese puente entre lo consciente y lo inconsciente, ¿sí? A veces el Hermes geminiano es más juguetón, es más pícaro, es más, sí, es multifacético, ¿sí? Pero cuando hablamos de el Mercurio en Virgo, a mí me parece, personalmente, en mi carta estoy más constelado por el Géminis, por el Mercurio de Géminis, pero a mí me parece, ahorita hablando de Virgo, que el Mercurio de Virgo es un Mercurio mucho más maduro. ¿Ya? No es un Mercurio que está jugando, ya no es un Mercurio pícaro, ya no es un Mercurio que está en movimiento, que también el Mercurio femenino tiene una madurez, cuando madura tiene una capacidad de crear puentes entre cosas que quizás no tenían conexión. Pero entonces el Mercurio en Virgo maduro es literalmente la capacidad de hacer ciencia
del caos, hacer ciencia de las aguas más profundas, es darle orden, darle tierra, es como, no sé, como que me llega, que es como el orfebre que coge de la tierra, mezcla el agua, lo que no tiene forma y va creando una vasija de barro, por ejemplo, y va creando una estética, y va creando unas formas que quizás pueden ser fijas, pueden ser a veces un poco buscando la perfección, buscando la mejor manera de hacer las cosas, pero al mismo tiempo crea órdenes, ¿no? Entonces, aquí es interesante como poder pensarnos qué significa la perfección en Virgo, ¿no? Si Virgo cae mucho en la racionalización, pues se vuelve una energía muy inflexible. Como esta es la única forma, esta es mi verdad, esto es lo que yo soy, este es mi método, ¿no? Pero cuando Virgo se amplía su mirada a la perfección como una perfección mutable, ¿sí? Como una perfección que está en constante mutación como la Tierra misma, ¿sí? Pues se abre realmente a otro tipo de experiencia, de experimentación. Yo creo que la invitación de Virgo es experimenta y haz un entendimiento de esa experiencia. No es experimentarlo de forma desenfrenada, sino que es encontrar la ciencia de la experimentación. Voy a compartirles acá. Brevemente, cuando hablamos de formas en que se encarna, imágenes arquetípicas, digamos, que puede representar Virgo, pues hablamos de la chamana, hablamos del chamán, hablamos del médico, hablamos del enfermero, de la enfermera, hablamos del doctor, hablamos, sí, de cómo se crea una ciencia a través de diferentes elementos de la tierra, a través de diferentes energías, ¿sí? Pensemos que la función del chamán, de la chamana, de la bruja, del médico de diferentes culturas en diferentes épocas, ha sido como es esa materia virgen de la naturaleza, esas plantas, esas sustancias que están allí de forma natural, lo que hace Virgo es que las toma y las elabora. Entonces coge la materia prima y las elabora. Miremos, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Vemos acá un poco como la imagen de una chamana, puede ser una encarnación de la madre tierra, que está en otra forma como empezando a fluir con diferentes elementos de la naturaleza, ¿no? Vemos la flor, vemos la fruta, vemos los animales, pero vemos como que de una otra forma este personaje entra como en una especie de sintonización, en diálogo, en flujo, con esos elementos de la tierra, ¿sí? Entonces, llevémoslo a un plano un poco más práctico. Lo que hace de una otra manera Virgo es que crea su propia medicina, crea sus propias recetas, crea sus propios métodos, no desde una perspectiva perfecta, sino que siempre está buscando encontrar mejores formas para esos métodos, para esas herramientas, para esas medicinas, y lo pone al servicio, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, que uno de los valores fundamentales de Virgo es estar al servicio de la salud, al servicio de la vitalidad, al servicio del otro, al servicio de los animales, ¿sí? Aquí es interesante que podamos ver a cada uno de ustedes cómo le constela esta energía, ¿sí? A veces todo tiene su luz, todo tiene su sombra. Si uno está muy constelado en el servicio, a veces es como si uno se negara a uno mismo, como ese sacrificio, ¿no? Que puede caer Virgo, y es como que me niego a mí mismo, me olvido a mí mismo, dejo mis aguas, dejo de conectar con mis sentimientos y estoy al servicio sosteniendo, cargando, sanando, ayudando, orientando, ¿sí? Pero estos son procesos que a veces vivimos todos, ¿no? Por ejemplo, uno como psicólogo a veces tiene momentos en que se agota, se distrae, se disocia, ¿no? Y parte del proceso es, ok, ¿qué estoy dejando? ¿Cómo me estoy dejando a mí? ¿Cómo vuelvo a conectar conmigo para estar en sintonía y en presencia realmente en ese labor que uno está tejiendo, ¿sí? Asimismo con cada profesión. Entonces, el Virgo en la rueda astrológica representa la casa 6. Y de una otra forma, lo que se constela en esa casa 6 nos va a hablar de la misión, nos va a hablar de la visión, nos va a hablar de en qué nos gusta trabajar, cómo nos relacionamos con lo cotidiano, con lo concreto, cómo vamos mutando en nuestra cotidianidad, cómo vamos haciendo de nuestra cotidianidad una ciencia. Eso es interesante, ¿no? Que también veamos a Virgo como la bruja, la chamana, el chamán, el médico, pero también lo podamos ver como la curandera, el curandero, pero también lo podamos ver como la diosa de la cotidianidad. Cómo yo me sintonizo con mi propia cotidianidad y hago de mi cotidianidad una flexibilidad, pero al mismo tiempo una ciencia.
Entonces, ¿cómo me enfoco en la ciencia de la comida, en la ciencia de repente de fortalecer el cuerpo, en la ciencia de estudiar lo que me llama la atención, en la ciencia de mis relaciones y de mis vínculos, en la ciencia de mi propio camino, en la ciencia de mis propias exploraciones? Entonces, si ustedes ven, después de Leo, con Virgo, es como que empezamos a hacer ciencia de nuestro propio camino. Empezamos a conectar con el entendimiento de mi propio camino, ¿sí? Y acá, si Virgo no se escucha sus propios sentimientos, cae en manuales. Cae en que alguien le diga es que es así, así, asá, es que debe ser así, así, asá, es que el camino es así, así, asá. Pero cuando Virgo escucha sus sentimientos, el punto es que encuentra sus propias recetas, sus propios métodos, sus propias herramientas, sus propios recursos, ¿sí? A mí personalmente, como durante una época no estaba muy conectado con la energía Virgo, como terapeuta me pasaba que algunas personas me decían, pero ¿cuál es el método? ¿Pero qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? Y para mí lo más importante siempre era como cuál es la receta, el método, la herramienta que tú estás buscando para ti misma y cómo en este espacio se convierte, digamos, en un lugar en donde la persona va encontrando ese mismo lugar, ¿sí? Y en ese sentido hay diferentes métodos. Hay algunos psicólogos que se enfocan más en este es el método uno, método 2, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un balance entre ambas, ¿no? Entre cómo podemos a veces acompañar, direccionando con la flexibilidad de que cada persona se dirige a sí misma, porque también es respetar la autonomía, la libertad y la experiencia de cada persona, ¿sí? Cada uno de nosotros somos un laboratorio de sentimientos, cada uno de nosotros somos una constelación de sentimientos. Entonces, ahora llegamos bueno, antes de eso, ahorita voy a hacer el puente al concepto de constelación en Virgo. Algunas otras imágenes que podemos ver, podemos asociar a la energía de Virgo, no solamente es el chamán, la chamana, el curandero, el médico, el que está al servicio, la enfermera, el cuidador, la cuidadora, sino también, por ejemplo, en la mitología egipcia, Hermes también está regido por Tot, ¿no? Que es el dios de la magia, es un dios lunar. Entonces esto ya de repente lo hablaremos en la próxima sesión que tenga que ver con el aspecto de Virgo en Luna, ¿sí? Porque recordemos que cuando hablamos de un signo en Sol y en Luna cambia. Cuando estamos hablando de Virgo del Sol en Virgo, estamos hablando de cómo Virgo viene a organizar la conciencia del sentimiento, de las prácticas, del servicio, de lo que viene a dar, de lo que viene a darse. Cuando hablamos ya, y la próxima sesión lo hablaremos a profundidad, cuando hablamos de la luna en Virgo, ya es un poco más cómo yo me abro a recibir la energía de Virgo, ¿sí? Cómo yo me abro, por ejemplo, a la curación, cómo yo me abro, por ejemplo, a la medicina, ¿no? Ya eso lo hablaremos en la próxima sesión. Otra de las imágenes que a mí me parece interesante que podamos asociarlo es a Virgo con Ganesh, ¿sí? Ganesh es un dios elefante, ¿no? La tierra, la fuerza, la abundancia, ¿sí? Y de otra forma, Ganesh es el que abre los caminos. Entonces yo considero que cuando Virgo se abre al sentimiento, se abre a la experiencia, se abre a participar y a confiar de sus sensaciones, a encontrar sus propias, en la medida en que conecta digamos, es como un puente, va conectando con sus sensaciones, escucha sus sentimientos, se orienta con su intuición y así crea órdenes del pensamiento, ¿sí? Entonces esa energía, ese puente, abre el camino. ¿Sí? A veces esperamos que alguien nos abra el camino o a veces la vida nos abre el camino. Pero acá lo interesante es que podamos ver también cómo desde la apertura a nuestros propios sentimientos, cómo a la medida en que abrimos hacia dónde me llevan los sentimientos, pues de una otra forma también nos abrimos a experimentar el camino. Entonces, bueno, acá me parece interesante, los invito a que puedan conocer un poco de este proyecto. Las personas que estén interesadas me pueden escribir. Yo tengo el libro en PDF. Este proyecto a mí me pareció muy interesante, lo conocí hace muchos años, se llama El universo de las emociones, ¿sí? A mí me parece muy lindo, es una propuesta y ninguna propuesta está bajo tierra. Esta imagen pues se ve un poco borrosa, ya les mostraré un poco porque no vamos a adentrarnos solo en este espacio, a adentrar en toda la constelación. Pero me parece interesante que podamos ver que así como nosotros hablamos de una constelación de planetas, hablamos de una constelación en los paisajes, si ustedes se pueden ver, cuando hablamos de constelación hablamos de diferentes elementos que ubicados en un lugar interaccionan entre sí y se influencian, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de las constelaciones de los planetas, de las casas, cuando hablamos de la constelación de un territorio, de una cultura, cuando hablamos de la constelación del mundo interno, pues estamos hablando de cuáles son esos órdenes y cómo esos órdenes interactúan entre sí
y se transforman, se mueven, influencian energía, ¿sí? Entonces, es muy interesante también que podamos ver que, si bien a veces nos han dicho que los sentimientos no se pueden explicar, no se pueden ordenar, son cosas que no tienen ciencia o que son cosas, a veces inclusive en algunas épocas se relacionó el sentimiento con lo femenino y por ende con lo débil, ¿no? Era como, son las mujeres las que sienten, porque son histéricas, porque están locas y los hombres realmente somos los racionales. Todo eso es mentira. O sea, realmente la sombra de lo masculino ha sido no sentir, pero está ahí. Y se materializa en guerra, se materializa en ambición, se materializa en tener que demostrar, en tener que poseer, en tener que ser alguien frente al mundo, hasta que uno decide, ¿sí? Asumir su sentimiento, asumir su profundidad. Entonces, bueno, nosotros acá tenemos un poco, miren qué lindo, esta es una propuesta, si ustedes buscan la página Universo de Emociones les va a aparecer, es europea, de repente si quieren comprar también, o si yo tengo el PDF se los puedo compartir. Acá vemos, por ejemplo, el mapa constela desde lo más denso hasta lo más sutil, ¿sí? Pensemos desde la materia, desde las aguas estancadas hasta que las aguas se evaporan y se vuelven nube, ¿sí? A veces uno busca los estados más sublimes, más perfectos, más puros. Entonces uno a veces tiende, o Virgo puede tender a cómo alcanzo las aguas más puras, los estados más puros de la emoción, los estados más perfectos de la emoción. Entonces a veces buscamos la claridad, la paz, la abundancia, la felicidad, la alegría, y eso son emociones que nos constelan y nos abren experiencias. Y hay una ciencia en ese sentimiento, la ciencia de la paz, la ciencia de la abundancia, ¿sí? Y esos son caminos, por así decirlo. Pero no obstante, tenemos toda una constelación que dialoga entre sí. Y por ende, por ejemplo, acá vemos que en la parte de abajo está el miedo, está el asco, está la vergüenza, está la culpa, está la ira, está la rabia, está la sorpresa, acá están todo lo que son los sentimientos sociales y posteriormente va, digamos, constelándose hacia una triada que se propone en este mapa, que es la felicidad, el amor y la alegría. ¿Sí? Ya en otros espacios, nosotros pronto les vamos a compartir, esperamos lo más pronto posible compartirles una formación que vamos a hacer con mucha más profundidad, donde vamos a poder entrar en la constelación en la profundidad, profundizar la constelación de planetas, casas, signos, mitos, las emociones, los afectos, los símbolos del mundo inconsciente, el trabajo inclusive con el mundo onírico, cómo poder adentrarnos en toda la interpretación de la carta natal. Entonces, bueno, ya tendremos espacio para profundizarlo. Por ahora, pues me gustaría brevemente compartirles, por ejemplo, miren, solamente haciéndole zoom a esta emoción, ¿sí? Solo haciéndole zoom a esta emoción, encontramos, por ejemplo, la ira, ¿sí? Si la ira la experimentamos como un centro de sentimiento, ¿sí? ¿Cómo aprendo yo a escucharla, a experimentarla, a habitarla en el cuerpo, ¿sí? A veces hay personas que llegan a la terapia y me dicen, por ejemplo, no, tengo muchos problemas de ira y quiero dejar de sentir ya ira. Y ahí uno se da cuenta de que si ustedes ven por acá, por ejemplo, la cólera, ¿sí? O la impotencia es parte de esa ira. Entonces, a veces ese deseo de la impotencia de quiero ya quitarme la ira es parte de la misma ira, ¿sí? Entonces, a veces, más allá a veces inclusive lo que estamos buscando es una ramificación, es una constelación de ese centro emocional que todavía está allí pidiendo ser experimentado, entendido, comprendido. Entonces, cuando uno de repente trabaja un núcleo emocional, un núcleo de sentido, le permite darle palabra, permite darle forma, escritura, dibujo, sensación, expresión, análisis, discernimiento, interpretación. A veces inclusive suena un poco cansado, como, ay, no quiero ni siquiera hacerlo, ¿sí? Pero cuando nos lo permitimos, nos adentramos a esa experiencia, la misma constelación de emociones de la vida nos va abriendo a otras emociones. Y así nos damos cuenta de que somos un paisaje y que hay muchos lugares por explorar, ¿sí? Cuando de repente estamos orbitando mucho, de repente en las emociones más densas que son el miedo, que son densas porque son las más primales, porque son las más instintivas. Entonces de repente se me hace imposible o casi una fantasía, una vaina de la gente que anda por ahí, hablar del amor. ¿Sí? Porque mi cuerpo está en la experiencia, en el sentimiento del miedo. Entonces yo no me voy a entregar a una pareja, yo no voy a confiar en una pareja, esa persona me va a ser infiel, esa persona me va a traicionar, esa persona me va a engañar, yo no merezco el amor es una utopía, en fin.
¿sí? Aparece el miedo, desde el centro del miedo no me permito constelarme, habitarme, a experimentar otras emociones. Aquí vemos, por ejemplo, con la ira, cómo se constelan. Miren qué interesante cómo esta propuesta de este proyecto europeo nos permite entender que hay una ciencia de las emociones, ¿sí? Nos permite hacer mapas. Ahora, este es el mapa que ellos proponen, con investigaciones de autores, de psicólogos, con artistas, que eso es una colaboración de diferentes personas. Pero lo interesante es que cada uno de nosotros puede hacer su propia constelación, ¿sí? Como que uno pueda decir, ok, me mueve la rabia, ¿sí? Aquí yo los invito a que puedan conectar con cuáles son en esta semana, ¿sí? ¿Cuál ha sido el sentimiento central? ¿Cuál ha sido el sentimiento que más se ha habitado? Y que uno pueda decir, ok, ese sentimiento se va ramificando hacia esta sensación, hacia este pensamiento, hacia este hábito, tiene estos orígenes, tiene estas memorias, ¿sí? Y así yo puedo entrar a ordenar desde la conciencia, pero no desde una racionalización que me saca, sino una racionalización que me integra, que me hace participar de la tierra y del agua, de la forma y de lo que no tiene forma, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, sí, acá hay unos ejemplos de cómo la ira, por ejemplo, nos conecta con el rencor, con la furia, ¿sí? Aquí dice con la exasperación, ¿no? Con el odio, ¿sí? Muy interesante. Acá la invitación hoy no es que nos adentremos profundamente en la teoría de cada una de las emociones, sino que podamos es abrirnos a comprender que nuestras emociones son una constelación, ¿sí? Y que estudiar astrología también tiene que ver, ¿por qué no me deja seguir? Qué raro. Ya. Vemos acá, no solamente para quedarnos con las emociones un poquito más densas, vemos acá, por ejemplo, el concepto de felicidad. Miren qué interesante cómo a veces tenemos prohibido habitar ciertos sentimientos, ¿sí? A veces, inclusive, si yo estoy habitando mucho en una sensación de plenitud y de felicidad y aparece el miedo, no, yo no siento miedo, yo ya me sané del miedo. Yo eso es para gente que no sabe vibrar alto, ¿sí? Cuando no se trata de eso, no se trata de eso. No, 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 yo soy un ser de luz, yo no siento asco. No, 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 yo ya fui a terapia, yo no siento vergüenza. Y no es así, o sea, nosotros somos unos seres tan maravillosamente complejos que experimentamos cosas y en este libro es muy interesante porque hay una parte del mapa que dice el mapa de las emociones estéticas. Y cuando yo entré a ver, decía, todas las emociones, si te permites experimentarlas desde una mirada creativa, son estéticas. ¿Sí? Eso es muy lindo. ¿Qué pasa cuando yo me permito explorar el asco y en lugar de tenerle aversión al asco, yo me doy cuenta que hay una estética del asco, que hay un arte, que hay una parte del universo que yo experimento a través del asco? ¿Sí? Eso es muy bello, ¿sí? Y también tiene que ver con cuáles son las actitudes con las cuales yo me relaciono frente al mundo emocional. Entonces, miremos, por ejemplo, acá cómo la felicidad nos abre a la placidez, a la serenidad, a la relajación, ¿sí? O sea, fundamental. Pensemos que el capitalismo nos dice que la felicidad es tener un carro, una casa, un perrito, deudas, contrato, éxito, reconocimiento, ta, 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 y de repente no podemos ni siquiera relajarnos. No podemos, no tenemos derecho al relajamiento. Entonces no es felicidad, no hay tranquilidad, no hay paz interna, no hay plenitud, no hay armonía, no hay bienestar, ¿sí? Y a veces es interesante que podamos ver cuál ha sido las estructuras rígidas que se congelaron en nuestra infancia. Si yo crecí sintiendo que yo no merecía ser feliz, si yo siento que yo no merecía experimentar inclusive lo negativo, no es que usted no puede experimentar rabia. Personalmente, a mí, por ejemplo, una de las emociones que como que en mi casa no se podía expresar mucho era la rabia. Como eso no se expresa, la rabia es mala, no hay que expresar la rabia. Entonces, ¿cómo tengo yo que aprender a experimentar lo que me molesta, lo que no me gusta, lo que me irrita? Y a veces hay gente que me dice, ay, es que tú eres como tan calmado y tan en paz. Y yo digo, sí, yo experimento paz y calma, pero también a veces hay una parte de mí que también es furiosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno puede, en lugar de reprimir, en lugar de hacer rígida una emoción, explorar la constelación, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito lo que yo les quería compartir hoy. Y la pregunta, pues de repente, wow, ya llevo 40 minutos hablando. La pregunta que yo los invito es, ¿cuál es la ciencia del sentimiento que me está gobernando en este momento? ¿Sí? Y que de repente nos permitamos hoy hablar, escucharnos desde ese sentimiento, ¿sí?
que podamos entender, comprender que cuando hablamos inclusive de espacios como estos que pueden ser un poco educativos, experimentales, laboratorio, pues estamos hablando directamente con lo más auténtico del sentimiento. La invitación en Virgo es a la autenticidad. Virgo tiende a esa búsqueda de perfección y de orden y de ciencia, entenderla desde lo que nos han enseñado culturalmente. Pero cuando Virgo se permite ser auténtica, es un gran maestro de la organización. Así que bueno, les comparto la palabra. Gracias, Jai. Muy, muy ilustrado tu ilustrativo, tu compartir. Muchas gracias. Le pregunto a Josie o a Lu si tienen algún comentario, si tienen alguna hebra más que hilar en en este tejido tan bello que propone Jai. Recuerden que después de escuchar al equipo, le damos paso a sus preguntas, le damos paso a sus inquietudes, sensaciones, pero bueno, creo que Lu va a participar. Sí, bueno, buenas noches a todos. Gracias, Jay, por todo lo que nos compartes. Y bueno, yo me apunté varias cositas que me parecieron súper importantes seguir como hilando, como tú dices, Miguel, y es un poco que también el tema de, para mí, Virgo, de alguna manera también es esa parte donde, primero, es justo y necesario que llegue, ¿no? Yo creo que es muy interesante que hemos venido como de etapa en etapa y vamos diciendo, bueno, ya es justo y necesario que llegue esta otra etapa. Y entonces se vuelve como, wow, qué inteligentes, digamos que todo este universo porque nos permite darnos un respiro y volver a otra etapa y empezar. Y esto me lleva también al tema de todos los días, de alguna manera estamos empezando, ¿no? Y todos los días algo está muriendo y está renaciendo y está volviendo a surgir y entre este caso, pues Virgo que nos trae desde la Tierra algo que va a empezar a surgir porque yo me quedaba con varias cositas y es la primera. A mí me parece que Virgo de alguna forma nos quiere también invitar a que nos podamos hacer la pregunta lo que soy de lo que esperan de mí, ¿sabes? Yo me quedo un poco con eso, lo que soy, pero también lo que esperan de mí, qué hago, o sea, qué quieren de mí también, ¿no? Entonces, la otra que me hacía es lo que necesito de lo que debo, o sea, qué necesito y qué realmente debo hacer, porque yo siento que de esa manera un Virgo también se puede volver o dentro de nuestra carta que ya veamos, hemos hablado durante estas sesiones que todos llevamos algo de cada uno de los signos y es en qué parte de nosotros también esto se vuelve agotador, ¿no? Porque de alguna manera cuando estamos buscando siempre esa manera de qué necesita el otro, por qué necesita esto, qué debo hacer, qué quiere que cuide y adivinar y buscar y entender y perfeccionar, pues al final se vuelve agotador. Pero también me llegaba la misma idea de lo que tú estabas contando, Jai, y que es lo que nos han puesto, como, y esto también lo he venido estudiando en la universidad, en el área de psicología, y es como hay unas estructuras, la ciencia nos ha puesto unos manuales, nos ha dicho que tal y tal y tal funciona de esta manera, y una mujer hoy día ya no se puede ver tan empoderada, perdón, ya no se puede ver tan débil. Una mujer debe ser empoderada, pero el hombre también tiene que seguir ahí, ¿no? Y entonces, si tú tienes tantas dispersiones, de pronto tienes un síntoma. Si tú tienes tal, entras a esto porque estás encasillado a esto. Y yo creo que Virgo de alguna manera debe abrirse un poco a lo social. Eso es, pero para mí, ¿qué viene siendo realmente esto? Para mí, ¿qué es realmente la perfección? A mí me han dicho que la perfección tiene unos estándares de belleza, armonización, etcétera, etcétera. Pero para mí también la perfección puede ser lo que decía Jai, de ver una obra de arte todo en negro, ¿no? Para mí también la perfección puede ser un dibujo que no tiene ningún sentido y es un desorden, ¿no? Porque eso es lo que ves allí. Entonces, yo creo que Virgo es como una invitación a que ahorita viene esta sesión que nos va a acompañar y es también a darnos
como ese orden dentro de este caos que estamos todos, porque como humanidad lo estamos sintiendo todos, unos con más fuerza que otros, pero al final todos cargamos con alguna situación. Y yo creo que Virgo nos viene a enseñar y a decir, oye, ven, te ayudo, ven, vamos a discernir esto, separemos este desorden que hay allí, pero no nos encapsulemos en algo, pero no pretendamos ser todo lo que la sociedad netamente nos dice, porque no hay que perder de alguna manera esa esencia que también nos rige a nosotros, ¿no? O sea, de alguna forma siento como un alivio que llegue Virgo, pero también siento como que la idea no es volvernos cuadriculados en un manual, sino darnos paso a que ese manual lo puedo convertir en algo diferente, darnos paso a que ese manual puede ser muy creativo, puede ser para mí, ¿sabes? A veces ni siquiera tengo que, no, puede ser para mí, este es un orden para mí, ¿no? Em, Me acuerdo mucho de un maestro que tuve en algún momento y fui a dejarle un trabajo y este hombre tenía en su escritorio todo lleno de libros. Y entonces yo en mi mente organizada dije, ay, me encantaría organizarle a este hombre todo este cuadro. O sea, para mí ya, ¿sabes? Porque yo solía tener mi escritorio muy limpio, ¿no? Entonces, luego de un tiempo, me llegó a la cabeza ese recuerdo porque hoy día mi escritorio luce así, como teniendo a la mano muchas cosas. Entonces digo yo, wow, ya lo comprendo y voy comprendiendo un poco que el orden es también un poco también nosotros, cómo vamos cambiando, hilando, moldeándonos también a nosotros, nuestra esencia, lo que estaba hablando. Y bueno, ya para finalizar. Yo quería como también un poco como el tema de pensar como qué pasa cuando de pronto nosotros no somos útiles. ¿Sí? ¿Cómo nos sentiríamos en no ser útiles, ¿no? Y un poco volviendo a todo esto que está pasando a nivel mundial y la impotencia que a veces nos puede dar, empezar que no somos útiles. Y entonces pensaba yo que una gran sombra de Virgo puede ser esa, no sentirse útil y sentir que pierde ese valor, porque entonces al no servir, eh, puede sentirse que no es válido, que no tiene cabida en un grupo, en una familia, etcétera. Entonces, yo pienso también que en algunos momentos de la vida, el sentirse que no, que uno no es útil, no significa que no tengamos valor, ¿sí? No significa que debemos estar en todas las batallas. Y entonces yo siento que vamos a ver cómo nos va la próxima sesión del libro, a ver cómo les fue con esto. Y era eso, gracias por el compartir, Jai. Bueno, acá yo estoy leyendo eh, unas participaciones. Gracias por lo que comparten, chicos. Pues la energía de Virgo es una energía de casa 6, que es una casa de las rutinas, ¿cierto? De establecer orden a la vida. Entonces, digamos que es de los signos, así por decirlo de manera genérica, en la astrología se conoce como ese signo que es muy necesario para, digamos, poner un poco lógica como a esa vida que a veces no pareciera que, ¿no? Como que vamos, no entendemos ni el sentido, ¿no? Y, y bueno, pues Virgo, en estos momentos ya va llegando la energía de Virgo, pero en estos momentos estamos en un movimiento, estamos en energía entre eclipses. Ahorita el otro eclipse es el 28, cae en Piscis justamente. Entonces es como súper fuerte estas energías que estamos sintiendo de estos dos eclipses. Estamos ahí como en ese término. Y, y bueno, la energía de Virgo
es como esa energía también del terapeuta. Y ahora cómo viene la etapa de las terapias, de podernos como contener unos a otros, justo ahora que hablaban los chicos y Lu también tuvimos una sesión de encuentro de palabreo para asimilar como todo esto que nos está pasando, ¿no? Estos movimientos de tierra que hemos tenido tan fuertes, pues, y cómo esa energía de Virgo ahí es como que se expresa de forma orgánica, natural, sale el terapeuta de cada uno, el médico de cada uno, a poner al servicio. Y miren que esta energía ha sido muy linda digamos, todo esto de solidaridad. Quiero expresar un poco eso, ¿no? Como cada persona de una u otra manera ha servido con lo que ha podido, ¿no? Entonces, unos dando talleres a los niños que quedaron sin casa, otros mirando cómo lleva, cómo sirve de transporte para llevar comida, el otro cómo cocina, porque entonces eso es lo que sabe, el otro cómo, entonces es una energía que justo en el caos, ahí la energía de Virgo viene como una energía de maestro, ¿no? También de un poco de ese maestro de tierra, de mirar como el cirujano quirúrgicamente, cómo esto se ordena con esto y esto, y de dar capacidad. Virgo es una energía muy especial. Ahorita leía a Orfe que decía, yo soy Sol y Luna en Virgo, ¿no? O sea, tiene, me decía, a ver, dice por acá Sol y Luna en Virgo, ¿no? Entonces es una energía muy interesante de mucha observación, ¿no? El Virgo es como ese cirujano que va observando, por eso se relaciona mucho con lo del chamán, porque el chamán para poder justamente dedicarse a la ciencia de la sanación tiene que aprender a observar una cantidad de cosas que parecieran que no tuvieran conexión, pero justamente Virgo es el que permite eh, digamos, y darle un orden a eso que pareciera no tenerlo. Entonces es una, digamos, una energía de la persona que puede ayudar en una empresa de lo que sea grandemente, porque es una capacidad de optimizar lo que de pronto otros no han podido lograr organizar, ordenar. Llega la energía de Virgo y dice, es así esto como se optimiza, ¿no? Entonces es como una maquinita, como el relojero, ¿sí? De mirar las tuerquitas y mirar cómo esto se relaciona con esto, otro, esto, y esa capacidad de optimizar de Virgo es muy grande y en cada ciencia lo vemos, de ciencias de la salud, siempre hay una persona que tiene esa capacidad de discernimiento, de ver cómo se pueden mejorar las cosas. Y de esa sombra puede ser eso, que a veces es como, ay, ve la mosca en la leche, ¿no? Ve el punto negro, pero qué berraco, ¿no? De todo esto que se hizo, él vio fue el punto negro. Pero si miramos la energía de Virgo, pues es que se necesita y a veces es necesario esa persona que vea ese punto negro que los demás no lo vieron. Porque si no, ¿cómo se lograría, digamos, optimizar o mejorar ciertas cosas si no tuviéramos esas personas que a veces le ven como se dice, el pelo o la mosca? Entonces yo creo que también a veces es un poco como paradójico esas energías a veces que nos pueden llegar un momento a chocar, como decir, uy, no, pero esta persona, ¿qué? ¿No? Y nos confronta con nuestra idea de orden o nuestro desorden o nuestro caos, pero es muy interesante, ¿no? Porque ahí es donde está también ese aprendizaje de Virgo. Y una Sol y Luna en Virgo, pues es mucha capacidad de análisis y de observación. Aquí me decía leía yo que el ascendente representa más la energía solar de un signo o la lunar. El ascendente es otra energía, ¿no? El ascendente es como un vestido con el que venimos revestidos así, y eso se va a medida digamos, del tiempo y del ciclo se va optimizando, se va integrando esa energía del ascendente. A veces peleamos con esa energía del ascendente, porque es una energía que se va integrando poco a poco, pero es una energía con la que venimos, es como un traje especial con el que venimos. Entonces dice que el ascendente se parece mucho como a la personalidad. O sea, a veces tú no te das cuenta, pero los otros te ven así. Otros dicen, uy, mira, ese que es como medio alocado, como medio loco, y uno cree que no, y que yo loco qué, y los otros te ven, es un poco eso, ¿no? La energía del ascendente es como una energía con la que tú vienes para relacionarte, como una especie de personalidad, ¿sí? Diferente a la energía solar, que es ya tu ser
íntimo, tu esencia, ¿no? Eh, bueno, aquí hay otras eh, participaciones. Dice Ofe, y sí, o todo lo que mencionaba ya él ahora mismo con ustedes haciendo una presentación en Canva atenta. ¿Quién más dice? Gracias, Luz, trabajándolo ahora en la maternidad, el resignificar la perfección en la cotidianidad, invitándome a salir del plan perfecto a través de un perfecto caos. Sí, bueno, y esa energía es muy chistosa. Ahorita yo pensaba en cómo cada uno tenemos nuestro propio orden por ejemplo, uno abre un armario y cómo cada uno organiza y dice, uy, pero qué desorden, pero la persona que tiene su desorden tiene como su orden interno, ¿no? Ahí como que cada uno va navegando con esa energía, pero es muy necesario la energía de Virgo para ayudarnos a ordenar y asimismo, a medida que vamos ordenándonos internamente, lo que decía ya él, el sentimiento, las emociones, también eso se va a ir expresando incluso en el espacio, en un territorio. Los mamos hablan de ordenar el territorio, que es otra ciencia muy grande de ordenar grandes cosas, ¿no? Una empresa. Nosotros empezamos en la cotidianidad y ahí está también el detalle más especial de Virgo, ¿no? Empezar desde lo cotidiano, cómo ordeno mi espacio, ordenar mi casa, cómo me puede ayudar de pronto a la mente, ¿no? Porque la mente también es esa a veces caballo desbocado que necesita justamente orden para poder también discernir claramente. Sí. Gracias, John. Sí. Bueno, a mí me gustaría entonces preguntarle si hay alguna otra pregunta. Y mientras aparece esa otra pregunta, quería traer una palabra que para mí es muy importante decirla en relación a Virgo. Y es una palabra que el psicólogo español Enrique Martínez tiene una línea de su libro Psicología Transpersonal para la Vida Cotidiana. Dice, los seres humanos no estamos llamados a ser perfectos, pero sí a sentirnos completos. Gran tarea, la completitud. Ese es el símbolo de Virgo. Recordemos ese símbolo, Virgo, la virginidad. No moral cultural de la época actual, sino lo que históricamente o lo que en el estudio del símbolo esta energía expresa. La virginidad expresa una completitud en sí misma y esa es la supuesta, es el supuesto deseo de Virgo a ser perfecta, a ser perfecto, a ser la imagen idealizada de lo que nos han dicho y lo que hemos creído que debemos de ser para sentirnos completos y no en falta. Un poco ahí también hilo entonces la pregunta que hacía Lu, o el cuestionamiento que hacía Lu, y es si no me siento útil, si no sirvo a la vida o a la vida de otros, ¿estoy completo o estoy incompleto? Y de esa manera entonces veía la inteligencia de la rueda del zodiaco, y es visto desde el proceso de individuación que constantemente lo recordamos, y el día de hoy ya él nos lo recordó al principio, que es la propuesta de la psicología profunda de Carl Jung, de poder, en efecto, sentir que estamos completos en sí mismos. Leo afirma ese yo auténtico y se centra, se empieza a diferenciar del clan y empieza a preguntarse sobre su imagen de poder y autoridad dentro de él. La imagen de la reina y del rey empieza a aparecer en nuestra psicología. Soy rey de mí mismo, soy reina de mí misma y actúo en congruencia, con valor y valentía y autenticidad a esa intuición, a a ese intelecto, a ese conocimiento del ser. Y si esto es así, Virgo llega, después de Leo, a decirnos, si tú eres rey y reina de ti mismo, atiende tu reino y en tu reino sé autosostenible.
encuentra la completitud en tu reino. Pero claro, ahí el propio reino no es propio como propiedad privada en un sistema capitalista, sino que el propio reino siempre está en conexión con el cosmos. Esa dualidad de soy un individuo, no obstante, soy una estrella en el cosmos. Y allí, en esa relación de mi individualidad con el cosmos, es que logro encontrar la completitud en mi ser. Y pienso yo que esa es una de las hazañas que más bienestar y salud mental nos trae. Y es la capacidad de sentirnos, observarnos y actuar en congruencia con nuestra completitud. Pero es de las cosas más difíciles también de realizar. Por eso me gusta mucho a mí leer la astrología siempre en el axis. Virgo, su opuesto complementario es Piscis. Y es cuando Virgo siente la profundidad del ser, es cuando sabe a qué servirle. Y es al ser, en ella y en los demás. Por eso a veces Virgo puede ser tan nervioso, nerviosa. La energía de Virgo, mi Marte está en Virgo y a veces yo soy nervioso, a veces soy muy sensible, porque percibo muy bien, mis antenas sensoriales son muy afinadas. Eh, Recuerdo yo decirle a Yael, nos vamos ya de aquí, no quiero estar más aquí. Aquí está el diablo, no quiero más estar aquí. Y Yael mirándome como que, ay, papito, adáptese, este es el mundo. Y yo como que, pues me voy. Bueno, pero ese es el nerviosismo de Virgo, es un gran aparato de saber qué es lo que necesita el sistema, el reino interno, y por eso quiero llevarlo ahí, porque la energía de Virgo en nosotros es qué necesito para ser autosostenible en la medida de lo posible, o qué veo que necesita la otra persona o mi familia, mi grupo, para generar un movimiento más armónico y autosostenido dentro de los grupos. Así que es una energía maravillosa, es de la salud, eso es salud, es restaurar la completitud. Ese es el ejercicio de la sanación. Me abro, boto sangre, tengo una herida. ¿Qué es lo que hace el cuerpo al sanar? Cierra la herida, se restaura, encuentro cuáles son los elementos que debo de volver a ordenar para restaurar mi orden. Así que he dicho esto, no sé si emergió alguna otra pregunta. Si Pues no, yo comentaría un poquito antes de terminar, pues que lo que de repente escuchando a Lu, amiga, yo sí es como que sí, Virgo, o sea, como que me llegan dos imágenes de Virgo. La Virgo cultural que tenemos, ¿sí? Que es como, si vemos la conciencia colectiva de esa Virgo fija, es como Virgo, como esta es la obligación moral, este es el relato perfecto, así tienes que verte, así tienes que servir, así tienes que ser progresar, así tienes que producir, esto es lo que tú eres frente al mundo, así tienes que comportarte, esto es lo bueno, esto es lo malo, como la moral de nuestra época. Y por otro lado tenemos la imagen de una Virgo que conecta con su esencia, conecta con su autenticidad y se permite hacer una ciencia creativa de sus propios órdenes. Entonces es interesante porque hay momentos de la vida donde uno se pelea con el orden establecido, pero necesitamos órdenes, porque la vida, la naturaleza tiene un orden. Somos seres, el cuerpo tiene un orden. Inclusive aunque se enferme, esa enfermedad es parte de un orden, ¿no? Entonces, yo creo que acá es cómo rompemos, cómo desobedecemos, cómo transgredimos ciertos órdenes impuestos por la moral, por el sistema, por una cantidad de cosas, pero también nos abrimos a conectar con nuestra ciencia, con nuestra autenticidad y a crear nuestros propios órdenes que ojalá también sean órdenes colectivos, que al mismo tiempo sean empáticos, que al mismo tiempo podamos crear red como lo que estamos haciendo acá. Lo otro que decía a mí que me pareció importante y es ver también que con Virgo podemos ver esa parte, eso que dijo de servirle al ser, ¿no? En psicología junguiana sería el ego, no en función del otro, ni en función de un sistema, ni en función de un ideal, ni en función de una moralidad, ni en función de un sistema de perfección, sino el ego en función del sí mismo. El ego en función del ser. Esto en ciertas religiones era diferente. Por ejemplo, el monje taoísta estaba en función del Tao. Los cristianos estaban en función de Cristo. Los budistas en función de Buda. Entonces, todos estos personajes históricos o estas encarnaciones históricas representan el ser, representan lo divino, representan el sí mismo. Entonces, una cosa, y eso es muy interesante, una cosa es
uno estar al servicio del otro, del ego del otro, del ego de la cultura, de la época, de nuestra época, de un sistema que muchas veces ya nos parece patético, absurdo y que está roto, se está quebrando. Y otra cosa es estar al servicio del sí mismo, ¿sí? Y acá yo lo veo como terapeuta, ¿sí? Como psicólogo, como filósofo, como astrólogo. Yo no estoy en, o sea, yo estoy en función de acompañar el sí mismo de las personas. Y estamos en función de acompañar el sí mismo, no de acompañar el ego, no de acompañar, digamos, las estructuras que no le hacen sentir vivo, no le hacen sentir vital, no están en función de la esencia, ¿no? Y eso requiere un ritmo, requiere un tiempo. Pero al final nosotros estamos, pues desde la psicología junguiana, el objetivo es poder escuchar el sí mismo. Entonces yo creo que una Virgo que se abre a fluir, a la autenticidad, a la esencia, a escuchar el sí mismo, es la maestría de la capacidad organizativa que necesitamos. Ya me llega solamente una cosita y es como todo lo que tú estás diciendo en el sentido de cómo nosotros estamos percibiendo el mundo para corregirlo. O sea, cómo Mm. nosotros vivimos para corregir día a día un mundo, pero no nos permitimos de alguna manera habitarlo, ¿sabes? O sea, cuántas veces estamos en este día a día, yo lo hablábamos de hecho, pero cuántas veces me permito la contemplación de ese mundo al que vivo. Entonces nos perdemos en ese manual de perfección y de buscar una estructura y olvidamos que la esencia misma es al final encontrarnos dentro de este mundo, que es ese mundo natural, simple, em, eh, lo hablaba ahorita como estético, lo que tú mismo mostrabas, ¿no? Entonces como que solo me llegaba esa parte de- Y ahí entonces es la completitud de Virgo y en nosotros aparece cuando acepto el mundo tal y como es y no obstante sé que puedo con un poquito de movimiento seguir expandiendo ese orden cada vez con mayor armonía. Pero de base estoy aceptándolo tal y como es, me conecto con lo que es. Piscis, el ascendente, el axis en Piscis ahí diciéndome conéctate, fluye, fluye. El río a veces se ancha, a veces se angosta, a veces hay caudal, fluye Virgo, fluye, pero eso es mutable. Entonces, la necesidad de Virgo y de nosotros de aceptarnos tal y como somos para desde allí restaurar un orden y así sentir una completitud. Ah, salud mental, chicos y Wow. chicas. Ah, pero bueno, mm, Gracias. eso es. Gracias a ti también, gracias a todos por estar. Muchas gracias, Giovanni, Andrea, Glory, Carolina, Milena, Ofe, Ricardo, Marcela, Laura y Luva. Nos vemos en otro momento. Nos Que vemos estén muy en la bien. luna. En Nos Gracias. 15 vemos en días. la Ah, no, luna. nos vemos en 3 semanas. Creo que ya no, creo que hicimos para alinearnos bien con la luna. Me Para que, parece. sí, porque si hacemos en 15 días todavía no estaríamos ya como a 6 días de la luna y dentro de 3 semanas ya estamos al día atrás. ¿Listo? Entonces O nos sea que el veremos dentro próximo de tres. encuentro es para el Seis, 9 de septiembre, creo. Sí, pues si la luna nueva ¿o en 2? Leo estuvo el 12 el O sea eh, que el próximo encuentro sería para el 2 de septiembre. 2. Se cuidan ¿Sí? mucho en el eclipse, Que por favor. sería dentro de 3 semanas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, igual les estaremos contando. Ahí está el chat. Cuídense mucho. Un abrazo. Bye. Chao, Sobrevivamos. chao. No me